Como vimos, entonces esta forma de la tercera propiedad es más útil despejando la segunda parte de esta suma. Es más útil despejando eso, porque nos permite, entre otras cosas, calcular sumatorias desde términos enésimos hasta términos emésimos. Desde algún término medio hasta el último término, básicamente. Tenemos entonces algunas formas especiales para la suma de, por ejemplo, si tenemos la suma de los primeros enteros positivos desde 1 hasta n, también hago la aclaración, esto vale desde k igual a 0. Si empieza en 0, el resultado es exactamente el mismo, porque básicamente piense que cuando k vale 0, usted va a sumar 0, y sumando 0 no va a afectar el resultado. Y lo mismo pasa para las otras, ¿bien? Para lo que es la cuarta y la tercera. Si usted suma 0, no va a cambiar en nada allí, ¿bien? En la primera sí que cambia. En la primera cambia un poco. A ver. ¿A qué me refiero? O sea, aquí esto es lo mismo si usted hace la sumatoria. Usted hace la sumatoria desde k igual a 0. O sea, si usted escribe acá. Vamos a escribir aquí con si usted hace la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de k, da exactamente el mismo resultado. Exactamente. Y lo mismo pasa para las otras. Es decir, si usted hace la sumatoria de k igual a 0 hasta n de k al cubo, da este resultado. La sumatoria de k igual a 0 hasta n de k cuadrado, da este mismo resultado. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted hace la sumatoria desde k igual 0 hasta n de una constante, no da esto mismo. Porque ¿cuánto va a dar esa sumatoria? O sea, si yo empiezo en 0 hasta n de k, de una constante, perdón, de una constante. Eso no da precisamente n por c. Veamos por qué. ¿Qué es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de una constante? Entonces observe, a medida que yo voy avanzando en los índices, voy poniendo el sumando, ¿cierto? Cuando n vale 0, ¿qué sumando pongo? ¿Qué pongo en esa suma? Pongo la constante. Tengan en cuenta que acá, por ejemplo, en la constante no tengo donde reemplazar el índice, como si tengo, por ejemplo, aquí en el k cuadrado, ¿cierto? Esto es para cuando n vale 0, me queda la constante. Cuando k vale 1, cuando k vale 1, pongo otra vez la constante. Cuando k vale 2, pongo otra vez la constante. Y así sucesivamente. Hasta llegar a k igual a n y pongo la misma constante. Pregunta, ¿cuántas veces aparece la constante? ¿Cuántas veces? N veces. ¿Seguro? Porque observe, esto es para cuando vale 0, esto es para cuando vale 1, esto es para cuando vale 2 y esto es para cuando vale n. Es decir, de aquí hasta allá, de acá hasta acá, hay n. Ahí sí hay n constantes. Y esto es para cuando vale 0. Es decir, de hecho hay n más 1 constantes. ¿Ven? N más 1 constantes. Si ustedes observan entonces la propiedad básicamente de la sumatoria de una constante, ¿cómo la podríamos analizar? El resultado, ¿quién será? Será el número de veces que aparece la constante, ¿cierto? El número de veces que aparece la constante por la misma constante. ¿Y cómo hago para contar el número de veces que aparece la constante? Básicamente, para contar el número de veces que aparece la constante es cuántos índices tenemos desde el límite inferior hasta el límite superior. ¿Cuántos índices hay de 1 hasta n? Hay exactamente n índices. Es decir, ¿cuántos índices hay desde k igual 0 hasta n? Hay n más 1 índices. ¿Bien? Dicho esto, a ver, vamos a hacer aquí en la pizarra alguna cuenta.
Por ejemplo, si yo los pongo a hacer la sumatoria desde k igual 3 hasta 15 de 2, ¿cuánto da el resultado de esa sumatoria? No la hagan en la calculadora, tratemos de utilizar la propiedad. ¿Cuánto da esa suma? ¿Cuántos índices hay entre el 3 y el 15? Incluyendo el 3 y el 15. ¿Cuántos hay? ¿Hay 15? No hay 15, estoy arrancando desde 3. 13. Entonces empecemos a contar. Empezamos con 3, ¿cierto? Tenemos 3, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos 13 índices. Es decir, que esta sumatoria va a ser la cantidad de índices por la constante. Es decir, esto es 26. ¿Bien? Hay que tener mucho cuidado cómo contamos los índices, muchachos. Los índices no simplemente es restándole al límite superior el límite inferior. De hecho, para contarlos, si usted quiere hacer eso, debería, o sea, si usted está contando desde, vamos a ponerlo un poquito más en general, desde k igual m hasta n, ¿cuántos índices hay ahí? Entonces el número de índices, ¿cuál es el número de índices? Ese número de índices será n menos m, y a todo le voy a sumar 1. Observen, ¿cuánto es 15 menos 3? 12. Y si le sumamos 1, obtenemos el 13. ¿Bien? Obtenemos el 13. Esto me permite contar el número de índices. Es decir, el número de índices es n menos m, límite superior, menos límite inferior, y al resultado le sumo 1. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una sumatoria desde 10 hasta 20, desde 10 hasta 20, ¿cuántos índices hay? 10. ¿Cuántos hay? Desde 10. 11. hay 11. 11. Le suma 1. Hay 11, muchachos. 20 menos 10 es 10 y le sumo 1. Yo les digo esto porque ustedes puede ser que se confundan y piensen que entre 10 y 20, del 10 al 20 hay 10 números. Pero si quiere hágalo con los dedos. Empezamos con 10. Tenemos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20. Es decir, hay 11 índices. Hay 11 números. Si yo voy del 10 al 20. ¿Sí? Si voy del 10 al 20. Entonces, para eso la fórmula, porque si ustedes observan, este número de índices de hecho va a determinar algunos resultados en las sumatorias. Tener en cuenta cuántos índices hay ahí va a permitirme que no cometa algunos de los errores. ¿Bien? Entonces, para que lo tengamos presente. Pero como les digo, si yo estoy haciendo la sumatoria de una constante, ¿eso qué es? Es el número de índices por la constante. ¿Bien? Vamos a ver entonces, vamos a continuar aquí. Eso es lo que pasa con respecto a la sumatoria de las constantes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas sumatorias? Con algunas sumatorias que, bueno, acá vamos a empezar a ver algunos ejemplos y a utilizar las propiedades. Miremos este primer ejemplo. La suma desde k igual 1 hasta 20 de k más 5 al cuadrado. Si ustedes observan, no tengo ninguna propiedad que me diga cómo sumar una función que dependa de k, ¿cierto?
elevado a una constante, por ejemplo, al cuadrado, no tengo ninguna propiedad que me diga cómo sumar eso. Entonces, como no tengo una propiedad para sumar ese tipo de cosas, lo que debo hacer es resolver ese cuadrado. Es decir, esto me queda k cuadrado más 10k más 25, ¿cierto? Usando el binomio. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿qué es? Lo que vamos a hacer es separar en sumas. Recuerde que hay una de las propiedades que dice que la sumatoria de una suma de expresiones es la suma de las sumatorias. Entonces acá simplemente separamos esto, ¿cierto? En sumas. La suma queda la sumatoria de k cuadrado más la sumatoria de 10k más la sumatoria de 25. Y ahora empezamos. La sumatoria de k cuadrado, bueno, arriba vimos una fórmula. La sumatoria de 10k puedo sacar la constante, ¿cierto? De la sumatoria y me queda simplemente la sumatoria de 1 a 20 de k. Y me queda la sumatoria desde 1 a 20 de 25 y con esas puedo utilizar las fórmulas que están en la parte de arriba. Repasemos rápidamente esas fórmulas. Tengo que estamos usando la fórmula de k cuadrado, la fórmula de k y la fórmula de una constante, ¿cierto? Y acá las vemos. Estas fórmulas, por favor, las anotan en su cuaderno. Tenemos la fórmula de k cuadrado, la fórmula para k, que esa ya la conocemos, y la fórmula de una constante. ¿Bien? La fórmula de una constante. Esos son los que vamos a utilizar en ese ejemplo. Entonces, veamos. Utilizándolas acá en el ejemplo, la de k cuadrado, ¿qué es? Esto es, el límite superior es k por k más 1 por 2k más 1 sobre 6, ¿sí? O sea, con el límite superior, es decir, hasta 20 será 20 por 20 más 1 por 2 por 20, que es 40 más 1, 41 sobre 6. La fórmula para los valores de k, es decir, los naturales, será, dejo la constante 10 veces y me queda 20 por 20 más 1, 21 sobre 2. Y acá me queda entonces el número de índices, que el número de índices de 1 a 20. ¿Cuántos índices hay de 1 a 20? Entonces tengo 20 menos 1, 19. Y a eso le sumo 1, 20. Me queda entonces 20 por 25. Y hago la cuenta. Hago la cuenta y listo, me dio 5.470. Bien. Ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando no tenemos sumas? Vamos a volver aquí a la pizarra. ¿Qué pasa cuando tenemos sumas que yo puedo conocer y hay algunos valores que se pierden? A ver, ¿a qué me refiero? Ya vimos cómo hacer, por ejemplo, la suma de los números naturales desde el 10 hasta el 50, ¿cierto? Hago toda la suma completa del 1 al 50 y le resto del 1 al 9, ¿sí? Por ejemplo. En algunos casos uno puede tener fórmulas que hablen de la suma de unos valores. Y de pronto no es necesario cambiar todas las sumas, sino de pronto tener en cuenta algunos sumandos. A ver, vamos a ver a qué me refiero. Supongo que usted tiene la suma desde k igual a 3 hasta 15. De acá, por ejemplo, de k. ¿Bien? Entonces, para no separarlo en dos sumatorias, yo puedo simplemente hacer la suma desde k igual 1, ¿sí? Hasta 15 de k. Y a esto le voy a restar lo siguiente. Voy a abrir un paréntesis. Entonces, ¿qué le voy a restar? Los números que no estoy teniendo en cuenta en esta forma. ¿Cuáles son los que no estoy teniendo en cuenta para no hacer toda otra sumatoria? Entonces no estoy teniendo en cuenta el 1, ¿cierto? No me interesa el 1. No me interesa tampoco el 2. ¿Sí? Tengan en cuenta que lo estoy reemplazando acá en esta forma que está aquí. No me interesa ni el 1 ni el 2. Y simplemente puedo hacer la suma así y le resto esta cantidad que sería 3 para no separarla en dos sumatorias. ¿Bien? Vamos a hacer otro ejercicio acá aplicando las propiedades. Veamos a ver. A ver, inténtenlo hacer ustedes también. Vamos haciéndolo entre todos. A ver, ¿cuál es la suma desde k igual a 1 hasta 12 de 2k menos 7? ¿Cuánto da esa suma? ¿Qué hacemos? A ver, yo los escucho y vamos haciendo
Y vamos haciendo el ejercicio entre todos. ¿Qué vamos haciendo? Cuéntenme. Creo que ahí se podría, por propiedad, tanto de sumas o restas, separar las sumatorias. Si separamos entonces en dos sumatorias por la propiedad de sumas y restas, ¿cierto? Me queda la suma desde k igual a 1 hasta 12. ¿De quién? De 2k De 2K menos la menos sumatoria la suma desde k igual 1 hasta 12. ¿De quién? de De 7. 7. De 7. Ahí está. Entonces ahora para la primera sumatoria, ¿qué le hago? Vamos a sacar la constante, ¿cierto? Sacamos la constante y queda 2 veces la sumatoria desde k igual 1 hasta 12 de k menos la sumatoria desde k igual 1 hasta 12 de 7. ¿Cuánto da esa primera sumatoria? Nos queda entonces, dejo la constante 2 veces y la sumatoria desde k igual 1 hasta 12 es 12 por 12 más 1 es 13 sobre 2. Y la otra suma, ¿cuánto da? Da la cantidad de índices. 84. ¿Cuántos índices hay en la otra sumatoria? Hay 12 índices, ¿cierto? Y esto por 7, por la constante. Entonces ahora hacemos las cuentas. Tenemos 12 por 13. Eso da 78, bro. 12 por 13 es 156. Y esto da ¿cuánto? Da 84, ¿cierto? Es decir, que todo esto, ¿cuánto da? 72. Todo da 72. Entonces ahí tenemos esa sumatoria. Tenemos esa sumatoria. Bien. Veamos a ver si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta. Sí, señor. Digamos, yo podría demostrar por inducción matemática la propiedad, digamos, de K a la 4 o K a la 5. ¿Sí? Lo que pasa es Por que inducción. sí hay algunas fórmulas de esas que ya se pierden bastante. Por ejemplo, todas esas, las potencias de K se pueden demostrar. O sea, la suma de los números al cuadrado se puede mostrar por inducción. La de los números al cubo también. Si ustedes observan, busquen o traten de establecer fórmulas para los números al cuadrado y los números al cubo. La de los números al cuadrado ya tenemos allí esos valores, ¿cierto? Bueno, ahorrar acá entonces los dibujos. La de los números al cuadrado, ¿quiénes son? Bueno, acá está en el PDF. Vamos a revisar el PDF. Los números al cuadrado es de 1 hasta n, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Y la de los números al cubo, si ustedes observan, es n cuadrado por n más 1 al cuadrado sobre 4. Es decir, la de los números al cubo, de hecho, ¿qué es? La de los números al cubo básicamente es lo mismo que tener, es lo mismo que tener, Profe, no se ve. ¿no está viendo el PDF? Bueno, vamos No, a ver. señor. No, profe, no se Acá, ve. listo, ahora sí. La de los números al cubo es básicamente tener ¿qué? Es la de la suma de los primeros valores, o sea, la suma de los números de k al cuadrado, ¿cierto? O sea, miren, este resultado lo elevo al cuadrado y ¿qué me queda? Me queda n cuadrado, n más 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es 4. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la de los números al cubo, al menos una idea, perdón, la de los números a la 4 podría pensar que sería esta al cuadrado, pero eso ya empieza a complicarse mucho más, ¿bien? Pero pueden buscarla, todas esas se pueden demostrar por inducción. Realmente uno utiliza básicamente estas, los lineales, los cuadráticos y los cúbicos, pero también hay fórmulas para los otros, para los de potencias cuartas, potencias quintas, ¿bien?
Pueden encontrar fórmulas para eso. Hay una propiedad, vamos a volver a la pizarra, una propiedad que es muy interesante y esta se conoce como la propiedad telescópica. Profe, y son muy complejos de mostrarlas, o sea, por inducción, esas. No, Es que no. no son complejas. Realmente es un poco de trabajo, o sea, son trabajosas porque hay que hacer varias manipulaciones algebraicas. Es más bien larga, no es tanto lo que sea complicada, pero es laborioso demostrar esas propiedades, ¿sí? Sobre todo las de potencias cuartas, quintas y demás, porque los polinomios van a quedar de grados, por ejemplo, la que estábamos viendo, la propiedad para los cuadráticos, queda un polinomio de grado 3. Si ve usted la de los cúbicos, queda un polinomio de grado 4 en el numerador. Es decir, que para los de grado 4 lo que podríamos esperar es que quede un polinomio de grado 5 en el numerador. Y usted debería factorizar todo ese polinomio hasta llegar a la expresión que quiere obtener. Entonces hay que hacer bastante trabajo algebraico allí. No es que sea difícil, pero sí es algo arduo. ¿Bien? Bueno, la propiedad telescópica. ¿Qué dice la propiedad telescópica? Realmente la propiedad telescópica, la primera versión de esta propiedad, o sea, cómo se enuncia, no dice mucho, pero ahorita vamos a empezar a ilustrarlo mejor. Dice lo siguiente: una suma telescópica es aquella en la que se eliminan casi todos los sumandos. En la que se eliminan casi todos los sumandos. Y cuando ustedes ven esta primera versión de la propiedad telescópica, no parece decir algo muy claro o muy evidente. Es decir, no es muy claro lo que intenta decir. Pero vamos a ver la forma que tiene en la sumatoria, tal vez es un poco más claro. Vamos a ir desde k igual 1 hasta n, y la propiedad telescópica básicamente se compone acá de unos elementos de la siguiente forma. Si nosotros tenemos, vamos a poner acá un a sub n, perdón, un a sub k más 1, una sub k más 1, menos un a sub k. ¿Bien? Menos una sub k. Esto va a ser una suma telescópica. Cuando ustedes empiezan a revisar los elementos de una suma telescópica, observen lo siguiente. Vamos a escribir esto por extensión. ¿Qué pasa cuando k vale 1? Cuando k vale 1 me queda aquí a sub 2, ¿cierto? Reemplazando k igual a 1 en el primer sumando, menos a sub 1. Más, cuando k vale 2, me queda a sub 3 menos a sub 2. Cuando k vale 3, ¿qué me queda? Me queda a sub 4 menos a sub 3. Y así sucesivamente. ¿Qué valor me da de la sumatoria cuando k vale n menos 1? Cuando k vale n menos 1 me queda el valor de la sumatoria a sub n menos a sub n menos 1, ¿cierto? Y cuando k vale exactamente n, ¿qué valor me queda de la sumatoria? Me queda a sub n más 1 menos a sub n, ¿sí? Cuando k vale n. Ahora observen, cuando tenemos esta forma de la suma, ustedes pueden observar que hay varios elementos que se eliminan. Por ejemplo, acá tengo un a sub 2 que se va a eliminar con este menos a sub 2. Tengo por acá un a sub 3 y por acá va a tener un menos a sub 3. Para este a sub 4, más adelante va a tener un menos a sub 4. Miren ahora al final. Este a sub n de acá, ¿con quién se elimina? Con este menos a sub n.
Para la sub n menos 1 que está restando acá, más atrás, vamos a tener un término que es cuando reemplace en k igual a n menos 2. ¿Bien? Es decir, de todo esto, ¿qué es lo único que sobrevive? Lo único que sobrevive es el término menos a sub 1 y el término a sub n más 1. Es decir, que el resultado de esta suma telescópica es a sub n más 1 menos a sub 1. Y esta es la propiedad de la suma telescópica, que básicamente yo puedo escribirlo, o sea, cuando lo escribo así, ustedes pueden ver precisamente que solamente depende del término inicial, que es el a sub 1, y del término que es sucesor de la sub n, es decir, de la sub n más 1. Y con esto me quito muchos inconvenientes al poder hacer estas sumas. Porque de hecho estas sumas telescópicas, nosotros normalmente las hacemos para expresiones que no tienen una forma general para generarlas. Hay algunas expresiones o algunos problemas que no parecen sumas telescópicas, pero luego de hacer algunas manipulaciones se puede ver esa forma. Bueno, voy a borrar acá estos dibujos. Voy a borrar aquí estos dibujos y vamos a mirar unos ejercicios para ver a qué me refiero. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto da la suma, de las primeras potencias de 2. O sea, quiero saber cuánto es 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, hasta 2 a la n. ¿Bien? Quiero saber cuánto da eso. Quiero saber cuánto da esta suma desde k igual a 0 hasta n de 2 elevado a la k. Yo quiero saber cuánto da esto. Entonces, al principio no se puede ver como tal, o esta suma, si ustedes la escriben por extensión. Escribámosla por extensión. La escribimos por extensión, ¿y esto qué será? Esto es 2 a la 0 más 2 a la 1 más 2 a la 2 y así sucesivamente hasta conseguir 2 a la n. Pero observen, esto que tenemos acá no tiene una forma telescópica. Es decir, cuando yo hago la suma por extensión, ahí no se están eliminando términos, ¿cierto? No se están eliminando términos. Pero, ¿qué podemos hacer entonces acá? Lo que podemos hacer acá básicamente es la siguiente manipulación. A todo esto le vamos a llamar A. Vamos a ponerle A mayúscula. Y ahora yo quiero hacer la siguiente cuenta. Yo quiero hacer 2 veces A menos A. ¿Cuánto es 2 veces A menos A? Esto va a ser simplemente A, ¿cierto? Por un lado, esto es simplemente A. Y ya vamos a ver por qué estoy haciendo precisamente esta cuenta de 2A menos A. ¿Por qué vamos a hacer precisamente esta cuenta? Entonces, ahora, ojo, A es toda esta suma. ¿Qué pasa con toda esta suma cuando yo la multiplico por 2? Porque estoy calculando 2 veces A. Entonces voy a multiplicar cada uno de los sumandos por 2. Es decir, el primer sumando ya no me queda 2 a la 0, sino me queda 2 a la 1. El segundo sumando ya no me queda 2 a la 1, sino me queda 2 a la 2. Y así sucesivamente. Hasta que el último sumando, ¿cómo me queda? 2 a la n más 1. ¿Sí? Y ahora voy a poner los valores de A. Porque estoy haciendo 2 veces A menos A. Entonces ahora voy a restarle A. A es lo que está en la parte de arriba seleccionado. Es decir, voy a restar 2 a la 0 menos 2 a la 1 menos 2 a la 2 menos sucesivamente hasta menos 2 a la n. ¿Bien? Y entonces hacemos ahora las cuentas. Observen que esto que está acá sí es telescópico. ¿Por qué? Toda esta suma que aparece acá sí es telescópica. Observen. Tengo acá un 2 a la 1 sumando y acá un 2 a la 1 restando. 2 a la 2 sumando, 2 a la 2 restando. Antes de este 2 a la n menos 1 voy a tener un 2 a la n sumando y acá tengo un 2 a la n restando. Es decir, ¿qué me queda de todo esto? De todo esto me queda 2 a la n más 1
menos 2 a la 0. Es decir, que toda esta suma A, ¿cuánto me está dando toda esta suma A? Toda esta suma me está dando 2 a la n más 1 menos 2 a la 0 que vale 1. ¿Bien? Es decir, esto que no tenía forma telescópica, lo convertí en una suma telescópica haciendo una manipulación de estas. 2A menos A. Y con esto entonces podemos resolver algunos problemas. Por ejemplo, ¿cuánto es la suma desde K igual a 0? Ahora ya tenemos esto, lo podemos trabajar como si fuera una propiedad. ¿Bien? Desde K igual a 0 hasta, digamos, 10 de 2 a la K. ¿Cuánto es la suma desde K igual 0 hasta 10 de 2 a la K? ¿Cuánto da esa suma? Eso, según lo que estamos encontrando, esto es 2 a la n más 1, es decir, 2 a la 11 menos 1, que es 2 a la 0. ¿Sí? Que es 2 a la 0. Bueno, con respecto a las sumas telescópicas, uno puede estudiar algunos conceptos, algunos problemas. Y es bastante interesante ese estudio con sumas telescópicas. Hay una historia que involucra algo de sumas telescópicas y es la siguiente. Es una historia de la persona que inventó el ajedrez. Escuchen. Resulta que en un reino muy lejano había un rey que estaba aburrido. Ya estaba aburrido. No pasaba nada por su reino, no había nada realmente que lo entretuviera. Entonces él puso a modo de reto y recompensa a todo su pueblo, a todos sus súbditos, que se dieran a la tarea de buscar una forma de entretenerlo. Una forma de entretenerlo, y si alguien conseguía entretenerlo, sería recompensado. Pero todo aquel que intentara entretenerlo y fallara en el intento, iba a morir decapitado. ¿Bien? Entonces varios lo intentaron al principio, las primeras semanas. Bueno, por allí pasaron bufones, pasaron personas con actos circenses, magos, etcétera. Y muchos lo consiguieron, obtuvieron su recompensa. Algunos otros no lo consiguieron, perdieron la cabeza. Al cabo de cierto tiempo, pues el rey ya empezó a aburrirse con mucho de lo mismo, ¿no? Muchas personas que iban a contar como los mismos chistes o hacer los mismos malabares. Entonces ya también eso empezó a parecerle un poco aburrido. Hasta que llegó el hombre que inventó el ajedrez. Y le presentó al rey, le presentó el ajedrez, le presentó su invento. Y le explicó las reglas y una vez le explicó las reglas, empezó a jugar con él y al rey eso le pareció muy interesante, muy entretenido y realmente quedó muy gustoso de lo que le había presentado aquel hombre, Entonces, él, como quedó tan feliz, quiso recompensarlo. Y para recompensarlo le dijo que le iba a dar la mitad de su reino. Le iba a dar la mitad de su reino, nada más y nada menos. ¿Qué creen ustedes que dijo el hombre? Uno pensaría que por supuesto dijo que sí, le estaban dando la mitad del reino. Pues resulta que el hombre dijo que no le interesaba tener la mitad del reino del rey. Ante tal respuesta, el rey no hizo nada más que mofarse. Le pareció incluso jocoso el momento, se reía mucho. Decía, si no es eso, si no quiere la mitad de mi reino, ¿qué quiere? Y él le dijo lo siguiente. Voy a hacer por acá un pequeño dibujito. Él le dijo, yo lo que quiero es trigo. Sí, trigo, escucharon bien. Entonces, ¿saben cómo es la tabla de ajedrez, no?
En cada fila hay 8 casillas y en cada columna hay 8 casillas, es decir, el ajedrez en realidad tiene 64 casillas, ¿no? Entonces él le dijo, yo quiero que en la primera casilla usted me ponga un grano de trigo. En esa casilla me dé un grano de trigo. Para la segunda casilla quiero que me ponga 2 granos de trigo. En la tercera me va a poner 4 granos de trigo y así sucesivamente. Es decir, ¿qué quiero que vaya haciendo? Quiero que vaya duplicando la cantidad de granos de trigo de la casilla anterior, básicamente. Es decir, en la cuarta casilla, ¿cuántos granos de trigo hay? En la cuarta casilla hay 8 granos de trigo, ¿sí? Y así sucesivamente. Ante esa propuesta, pues el rey no hizo nada más que reírse nuevamente. ¿Cómo así que iba a cambiar la mitad del reino por unos costalados de trigo? Entonces, un poco indignado y sorprendido, le ordenó a sus consejeros que hicieran las cuentas de cuánto trigo había que darle a ese hombre y que le dieran su miserable trigo para que se fuera de una vez. Entonces, los consejeros se fueron a hacer las cuentas. Y como ya se dieron cuenta, tiene una relación con esto que tenemos en pantalla. Porque él tenía que ir duplicando la cantidad de granos de trigo a medida que iba avanzando. Es decir, tenía que darle ¿cuántos granos de trigo? La suma desde k igual a 0 hasta 63, ¿cierto? Porque el 0 es la primera casilla, el 2 a la 0 de granos de trigo. Y los consejeros hicieron la cuenta y obtuvieron, la hicieron bien, por cierto, que esa cantidad era 2 a la 64 menos 1 granos de trigo. Pero si ustedes miran en su calculadora, 2 a la 64, ¿cuánto es? Miren ahí en su calculadora, ¿qué dice? Rápidamente. 0.84 por 10 a la 19. 2 elevado a la 64, ¿cierto? Eso es 1.84 por 10 a la 19. Es decir, eso tiene 19 cifras. ¿Sí? 1 millón tiene 7 cifras. ¿Cierto? 1.000 millones, ¿cuántas cifras tiene? Tiene 10 cifras. Ahora imagínense, eso tenía 19 cifras. Para concluir la historia, el reino no tenía esa cantidad de trigo y tampoco tenía el dinero ni los recursos para comprar esa cantidad de trigo. Conclusión, el rey perdió todo su reino. Un poco listo el hombre del ajedrez, ¿no?